Muy buenas noches. Si por algo se caracteriza el nuevo orden mundial es por homogeneizar la sociedad internacional mientras predica pluralidad y diversidad. Desde las características étnicas hasta la gastronomía, todo tiende a reducirse a un común denominador. La esencia del nuevo orden mundial es la desaparición de las identidades, de lo comunitario, de lo orgánico. El destino, reducir el ser humano a una mercancía. Todo se compra y todo se vende. Y para conseguirlo es esencial el control de la información y de la represión de la opinión cuando ésta se vuelve peligrosa. La información que usted y yo recibimos es la que quiere un puñado de potentes grupos de comunicación que controla el mundo de la información. Pero controlar a la población no es solo controlar la construcción del imaginario colectivo o de los valores que impregnan la vida personal y social. Controlar a la población es también controlar su tasa de reproducción. La demografía está en horas muy bajas en todo Occidente y del resto del mundo se encarga el globalismo. La convicción globalista es esencialmente neomalthusiana, es decir, que parte de la convicción de que el crecimiento de la población es malo en sí mismo, puesto que los recursos del planeta son insuficientes para mantener tan gran número de seres humanos. Pero en realidad el crecimiento de la población es bienestar y riqueza. En Europa las épocas de mayor crecimiento han estado ligadas a su desarrollo e incluso a su expansión por el mundo. Y el planeta puede acoger a un volumen de población mucho mayor que el actual. Frente a las teorías neomalthusianas, lo cierto es que el crecimiento de la población ha puesto a nuestra disposición una cada vez mayor cantidad de recursos. En el año 1800 había en el planeta unos 1.000 millones de seres humanos. En el año 2000, unos 6.000 millones. Durante esos 2 siglos, el mundo ha conocido el mayor crecimiento de la historia y se han alcanzado los mayores niveles de bienestar y de riqueza. Entonces, ¿por qué las élites mundiales insisten en el control de la población? Básicamente porque no hacerlo terminaría por alterar las relaciones de poder existentes en el mundo y pondría en riesgo su hegemonía. Y la única alternativa sería establecer un sistema de mayor justicia mundial. En lugar de eso, el globalismo promueve la anticoncepción, el aborto y la inmigración para que los excedentes de población del tercer mundo se dirijan hacia el mundo desarrollado, falto de mano de obra barata. El objetivo es alcanzar una tasa de 2,2 hijos por mujer en el conjunto del planeta para 2050. Hoy es de 2,5, pero desde el año 2018 ya hay más personas en el mundo mayores de 65 años que menores de 5. En España la demografía se encuentra en su peor momento. Nos encontramos a la cola de nacimientos en Europa y en el mundo. Estamos en un momento en el que hay ya menos nacimientos que defunciones. Solo en la última década los nacimientos han descendido un 30%. Los 1,26 hijos por mujer y el hecho de que las mujeres tengan su primer hijo pasados los 32 años hace que estemos en niveles de 1941. Pues tenemos para hablar de este asunto que es verdaderamente crucial, es quizá el gran asunto, porque sin demografía, sin nacimiento, sin crecimiento no hay futuro. Tenemos pues probablemente la persona que en España sabe más de esto, don Alejandro Macarrón. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y no se pase usted con los elogios, ¿eh? No, los que usted merece, y además lo digo de verdad. Bueno, vamos a ver, Europa está en su peor momento, no cabe la menor de las dudas. Somos una población muy envejecida y, como le he leído a usted en alguna ocasión, hay demasiadas canas y demasiadas pocas cunas. Sí, efectivamente. El panorama europeo es de decadencia total. Y la decadencia parte de tener pocos hijos, porque eso, si nacen pocos niños hoy, pues dentro de 20 años hay pocos jóvenes, dentro de 40 años hay pocas personas de 40 años que son, en parte, la espina dorsal de una sociedad, ¿no? La gente joven ya un poco más bien tirando adulta y adultos no muy mayores, ¿no? Y luego pues vas teniendo cada vez menos gente, vas teniendo una sociedad que decrece y por tanto no tiene futuro y al final se llena solamente de viejos. Eso lo vemos ya en Asturias, que es mi tierra chica natal, se ve en Japón, Castilla y León, Galicia, se va viendo Alemania, gran parte de Alemania, Italia. En Asturias, ha citado Asturias, y concretamente allí la caída de la población desde hace 45 años, desde el año 76, es de un 71%. Y la población, por ejemplo, en el País Vasco, ha envejecido hasta convertirse, creo que en la más anciana de España. El País Vasco no tiene la población más anciana, pero sí es la que más ha envejecido de toda España. Eso es. O sea, el País Vasco está mucho mejor o apreciablemente mejor que la media nacional hace 40 años, en una sociedad más joven,
con un saldo positivo entre nacimientos y muertes bastante fuerte. Pero se ha reducido. Muertes. Entonces, como el cambio que se produjo fue absolutamente telúrico, ¿no? Los primeros 20 años de democracia en España, cuando se habla del éxito de la transición, aunque la política o la historia es su campo, pero yo como observador, por lo menos en este campo, cuando se habla del éxito de la transición, bueno, en este tema, en el tema de la fecundidad y de los hijos no lo fue, y en concreto en el País Vasco fue un desastre, vamos, bíblico, ¿no? Entonces, los primeros 20 años hubo un vaciamiento de número de nacimientos tan fuerte, más luego la gente que se fue de allí, ¿no? El famoso exilio vasco, que han hecho que el País Vasco se haya envejecido brutalmente. En concreto Vizcaya, que es más de la mitad de la población vasca, y incluso ha habido épocas, usted lo sabe mejor que yo, que eran casi sinónimos vasco y vizcaíno, ¿no? Sí. Pues, Sí. el año pasado nacieron un 75% menos de niños de madres vizcaínas que hace 43 años. Madre mía. 75% menos. Si los niños son el futuro de una sociedad, si nacen la cuarta parte de niños, pues hombre, podemos decir así a lo bestia, pero sin equivocarnos mucho, que esa sociedad tiene la cuarta parte del futuro que tenía entonces. O sea, que el País Vasco realmente lo que se ha producido allí es un envejecimiento realmente, no es que sea la población más anciana, sino que es el envejecimiento más rápido que se ha producido. Más rápido. Más rápido. Bueno, sí. Pero se produce en general en toda España y podemos decir que en las últimas 4 décadas verdaderamente no ha habido ninguna política demográfica en España, absolutamente ninguna. No se ha, digamos, promovido de ninguna manera los nacimientos, las ayudas son mínimas y sobre todo el ambiente social. Luego iremos a eso, luego iremos a las causas de por qué está pasando eso, porque no son muchas veces tan fáciles como nos creemos. Pero, por ejemplo, tenemos el caso chino, ¿no? En China se abolió, creo que en el 2015, la política de hijo único obligatorio y, sin embargo, los chinos no han cambiado sus hábitos. No, porque esto, como acaba usted de introducir, es bastante más profundo y, sobre todo, cuando la gente se acostumbra a tener pocos hijos. Vamos a ver, si uno no tiene niños, pues en la sociedad moderna no tiene un problema de que preocuparse, que es lo que creen muchos, ¿no? Gasta menor dinero, o sea, tiene ventajas a corto, a la larga no tienes descendencia, vas a tener una vejez en soledad, como sociedad la destruye, pero es verdad que si la gente se acostumbra a la comodidad de no tener niños, no tener que ocuparse de cambiar pañales, todas esas cosas, y eso ha pasado en China, ¿no? En cuanto a las políticas demográficas que decía en España que no se han hecho, es verdad, aunque en los últimos pocos años sí se han intentado hacer. Lo que pasa es que son políticas que se basan solamente en dar dinero por tener hijos. Y como esto es un tema fundamentalmente de valores, claro, lo que se ha destruido son los valores familiares y vitales que llevaban a que la gente muy pronto en la vida quisiese casarse y formar familias y tener niños. Como eso se ha destruido, pues tú ahora dale dinero a la gente. En el País Vasco, por ejemplo, volviendo al País Vasco, tienen el programa que yo sepa más fuerte, porque además como es una comunidad muy rica financieramente, en virtud del cupo, el famoso cupo, pues está dando las mejores ayudas a la natalidad de España desde hace unos pocos años, no muchos. Bien, ¿quién está aprovechando esas ayudas? O apreciando única y exclusivamente los inmigrantes. Única y exclusivamente. Claro. Los vascos tienen cada vez menos niños. Da igual lo que les des, entre comillas, porque es que me he acostumbrado a no tener niños. Hombre, si te diesen una fortuna por tener un niño, pero claro, eso no es viable ni siquiera en una comunidad, digamos, rica en sus cuentas públicas como la vasca, ¿no? Entonces, sí que ha habido, insisto, hace muy poco, pero se basan solo en dar dinero, después de haber destruido esencialmente pues, esos valores que llevaban a que quisiésemos tener niños. Se han destruido en parte por tendencias de la modernización de las sociedades que usted como historiador pues, puede entender muy bien, y en parte también por algunas políticas, por ejemplo, el divorcio, ¿no? Una sociedad hace 40 años en España no estaba permitido el divorcio, o 45 años, ¿no? Y una cosa es que se permita el divorcio en determinados supuestos y casos, entre comillas, extremos, y otra cosa es que sea lo más fácil del mundo y que se den incluso incentivos fiscales a vivir en no casado. Entonces, claro, eso tiene una incidencia muy fuerte en la natalidad. Con el aborto, 3/4 de lo mismo. Una cosa es que pensemos en casos verdaderamente extremos, en los cuales una violación, un peligro real para la vida de la madre, situaciones dramáticas que, bueno, moralmente podemos, una sociedad que no es confesional puede tener un juicio, si se quiere, un poquito benevolente. Y otra cosa es decir que el aborto es un derecho, que lo paga la Seguridad Social y que casi parece que es guay abortar, ¿no? Es que cambia mucho, cambia el mundo, ¿no? Bueno, tenemos no solamente el caso español, sino el caso, por ejemplo, de Luxemburgo, que ha tocado fondo con 1 o 2 hijos por mujer y que reciben unas ayudas que verdaderamente son muy apreciables, o
el caso finlandés, por ejemplo, también, donde Helsinki creo que usted la califica de la mejor ciudad del mundo para nacer y, sin embargo, están en el peor momento posible a pesar de que las ayudas son muy cuantiosas. La economía no es la solución a la natalidad. Digamos, el bonificar con dinero no es ninguna solución, sino que el problema radica en la destrucción de los valores que venían informando nuestra sociedad hasta ahora. Vamos a ver, no es suficiente, y se ve empíricamente en todas partes que no es suficiente. Esa calificación de Finlandia la daba una revista, vamos, no era mía, pero entiendo que estaba más seguro que estaba bien razonada, ¿no? En todo caso, tiene pinta de que es de los sitios mejores del mundo para vivir, por una serie de indicadores de calidad de vida. Y efectivamente tenían 1,2 o un poco menos hijos por mujer, ¿no? Entonces, sí creo que son, entre comillas, justas y correctas, ¿no? Es decir, que entre dos personas, si una tiene hijos y otra no, pues la que tiene hijos está gastando en algo que es un bien para la sociedad, que es el futuro de esa sociedad. Por tanto, es correcto que haya bonificaciones, deducciones fiscales, podemos llamarle ayudas, podemos llamarle incentivos, podemos llamarle compensaciones por tener niños. A mí casi es la que más me gusta, ¿no? Porque creo que hay que compensar porque está produciendo un bien. Pero en absoluto es suficiente, por lo que decía, si la gente no quiere tener niños, una sociedad extrema, absolutamente extrema en muchas cosas, es Arabia Saudita. En Arabia Saudí se ha pasado de 7 hijos por mujer a 2 en 35 años. Y sigue habiendo la misma sociedad en la cual el hombre, vamos, ahí sí que no hay nada que se parezca a feminismo ni igualdad entre hombre y la mujer, pero es que tampoco el hombre quiere tener niños. Ya, quizá lo que pasa es que usted está partiendo de una base y es que considera bueno tener hijos, pero hay corrientes entre las doctrinas hegemónicas en este momento que considera que tener hijos es malo. Es así. Lo que pasa es que esas corrientes son, yo creo, relativamente recientes. Hubo una corriente que iba contra la natalidad en el tercer mundo, que impulsó Estados Unidos por miedo a la superpoblación de países que podían caer en órbita soviética. Y era, digamos, una postura racional. No sé si moral, pero racional lo era, porque es verdad que hace 50 años y 40 años había unos crecimientos de población explosivos en el tercer mundo, ¿no? La población se duplicaba cada 25 o 30 años y al siglo se duplicaba, o sea, se multiplicaba por 8 o 10, ¿no? Por ejemplo, Pakistán es un país cuya población se ha multiplicado por 5, más o menos, desde la independencia, ¿no? Y es un país, pues más o menos, a veces conflictivo, guerras con India, es un país, bueno, no digo que sea el país más agresivo del mundo, pero que es país donde han salido muchos yihadistas y tal, ¿no? Entonces, Estados Unidos estaba asustado por eso. Pero ya no hay guerra fría, la natalidad mundial ya no es explosiva. Comentaba usted antes que estamos en 2,5 hijos por mujer a nivel mundial. Yo creo que estamos un poco menos, pero es que además, como hay muchos países donde la mortalidad infantil todavía es bastante alta, en realidad en el mundo estamos ya prácticamente en lo que se llama el nivel de reemplazo. Sí. O sea, el que crea que ni la población puede crecer indefinidamente, ni es bueno que decrezca, realmente a nivel mundial estaríamos ya en el nivel bueno, compuesto de algunos países donde todavía crece la población y otros como el nuestro, donde va fatal. O sea, yo como español eso no lo acepto, ¿no? Porque a mí no me consuela, si todos los demás son ricos pero yo soy pobre, no me consuela que la media de riqueza sea alta, ¿no? Claro. Yo quiero que el nivel medio sea alto y que nadie esté fatal, ¿no? Bueno, en este caso nosotros estamos fatal, ¿no? Bien, entonces por eso decía, usted hablaba de élites mundiales antinatalistas, que es verdad que es así. Personalmente yo no las entiendo ahora. Entendí a Estados Unidos hace 40 o 50 años con una Unión Soviética muy agresiva, con países donde la población crecía a ritmos verdaderamente trepidantes y por tanto era muy difícil en esos países generar una renta per cápita alta que estabilizase, digamos, las tendencias revolucionarias que había en muchos de ellos, pero ahora no las entiendo. No las entiendo, honestamente no las entiendo. Además, no las entiendo porque además no sé qué gana Alemania, por ejemplo, yéndose, digamos, al garete demográficamente. El Estado alemán entiendo que sigue siendo un ente potente, ¿no? Estados Unidos, no lo entiendo. O sea, Estados Unidos, ¿qué gana con que su población se reduzca? No lo entiendo. Bueno, obedece al designio de los magnates globalistas, pero volviendo a Europa, digamos que además las cifras hasta cierto punto son un poco engañosas, porque una parte de ese crecimiento, por exiguo que sea, se debe además a los inmigrantes que tienen tasas de reproducción superiores. Hay algunas ciudades europeas muy importantes donde iba a decir, en fin, el bautizo, no es el caso, pero en fin, la mayor parte de los niños, o mejor dicho, el nombre que más reciben los niños es el de Muhammad.
Bueno, ha dado usted en uno de los clavos, ¿no? Como continuamente hace. No es que el exiguo crecimiento de la población se da en parte, se debe todo a la inmigración, todo. O sea, los europeos mueren más de los que nacen, desde hace ya años y además cada vez más. La Unión Europea el año pasado o anterior, no recuerdo cuál es el último del que dispongo de cifras completas, tuvo más, los nacimientos de europeos, sin contar inmigrantes, superaron aproximadamente en 1 millón, o sea, alrededor de 1 millón a las defunciones, ¿no? Entonces, cualquier crecimiento de población que veamos ahora en cualquier país occidental prácticamente, puede que con la excepción ligerísima de Francia y a lo mejor dentro de 1 o 2 años tampoco, y de Irlanda, se debe a inmigración. No. Bueno, históricamente ha habido una serie de factores que han jugado en contra, que no es que hayan coincidido en el tiempo, sino que son factores desencadenantes también en parte. Uno de ellos es la incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento del bienestar también es un efecto, o una de las causas del efecto del descenso demográfico, ¿no? Esas cosas juegan un papel. Lo que pasa es que hay una cosa muy buena que permite que tengamos muchos menos niños que antes y no pase nada, que es que ahora no se mueren. Ya. O sea, históricamente, hacia 1880, por ejemplo, yo he calculado con las tablas de mortalidad históricas del INE, que están escaneadas al servicio, las puede ver cualquiera, que más o menos la mitad de los niños que nacían en España hacia 1880, no más o menos la mitad, un poco más de la mitad, no llegaban a cumplir 12 años, se morían antes de cumplir 12 años. Por tanto, eran niños que luego, a su vez, no tenían niños, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que hacía falta tener al menos casi 5 hijos por mujer para que la población no tendiese a decrecer, de media, ¿no? Ahora necesitamos la mitad, realmente con tener la mitad de niños que antes, y eso permite que la mujer efectivamente realice muchas más labores fuera del hogar que antes, sin que la sociedad se destruya. Permite ese tipo de cosas. O sea, si se hubiesen mantenido los valores familiares, que de hecho se mantienen en parte de la población, vamos a ver, no es que no todo el mundo no tenga niños, la mitad de los españoles tienen 2 hijos o más, y en muchas de esas familias la mujer trabaja fuera del hogar tanto como el hombre y no pasa absolutamente nada. Tienen entre 2 y 3 niños y eso permite que la población se mantenga o incluso que tienda a crecer, ¿no? El problema es la otra parte, la otra mitad de la población que ha perdido esos valores de una forma parcial o total, ¿no? Entonces, efectivamente, eso dificulta, o sea, no es el trabajo femenino y es incompatible trabajar fuera del hogar como hacen tradicionalmente los hombres y tener 6 o 7 hijos, incompatible, es muy difícil de compatibilizar, porque también hay quien lo compatibiliza, pero es difícil de compatibilizar. Pero tener 2 o 3 niños, o sea, pensemos que una vida laboral dura 45 años, puede durar incluso 50 años y la gente se jubila tarde, porque hoy día se vive más tiempo en buena salud. Hombre, si estás de baja, yo qué sé, un año por embarazos y otro año cuidando tus hijos cuando son muy pequeños, o 2 años en 40 y tantos años, si la sociedad quiere organizar eso, lo puede organizar perfectamente. Lo que pasa... es un tema de valores y de voluntad de las sociedades y de los individuos. Lo que sucede también es que las empresas desincentivan todo eso. Pero si le parece, don Alejandro, se nos ha ido el tiempo. A mí particularmente se me ha pasado volando, porque es un tema que creo, sinceramente, que es crucial. Es que es el tema que nos marca si tenemos futuro o no. Entonces podemos discutir de todo lo demás solo si tenemos futuro. Si no, no tiene sentido. De manera que es, en mi opinión, el tema absolutamente crucial. Si le parece, lo dejamos aquí y lo retomamos dentro de unos días, porque me gustaría hablar de todo ese tipo de cosas, de la existencia de incentivos o no, de, en fin, los objetivos que se persiguen con esa desincentivación de tener hijos, con el hecho de que se tengan los hijos a la edad a la que se tienen, de que el 9% de ellos sean hijos de nacimiento por reproducción asistida, todo ese tipo de cosas que se nos quedan en el tintero y que creo que tienen también una incidencia en todo lo que estamos hablando. Si le parece, le emplazo para la próxima semana. Por supuesto, encantado. Pues mucho gusto participar. Gracias. Muchísimas gracias, don Alejandro. Nada, a usted. Bueno, y vamos a nuestra sección, el de la hemeroteca, en este caso con un personaje que también empieza a ser recurrente y lo será mucho más, que es el señor Bill Gates. Has to get to zero. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic
changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero, and that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. La obsesión que mueve a los globalistas es la de la reducción de la población, es su convicción más profunda y la profesan con pasión religiosa. Pero siempre se ha dicho que el mejor predicador es fray ejemplo. ¿Quiere reducir la población? Pues adelante, denos ejemplo, señor Gates. Vamos a publicidad. Casi todo lo que sabemos de lo que pasa en el mundo procede de un puñado de medios de comunicación. La información es poder. Quien la controla, controla lo que usted y yo sabemos. Y son pocos, muy pocos los que determinan aquello que usted y yo debemos saber. Vamos a verlo. El mundo de los medios de comunicación es el de la fabricación de un consenso a nivel planetario, aunque tenga su epicentro en el mundo occidental, en el que 7 grandes conglomerados poseen el 90% del mercado. Controlan los periódicos, las revistas, las televisiones, las radios, la comunicación por satélite, los videojuegos, las editoriales, el cine, la conexión a Internet y la distribución de películas. Se trata de la mayor concentración industrial del mundo, una industria que mercadea con la conciencia de las personas, con sus ideas, con la construcción del imaginario personal y el colectivo. Se trata de entidades privadas que atienden a intereses empresariales a los que la verdad importa tan poco como a los obedientes medios gubernamentales. Estos medios desempeñan un papel esencial en la imposición de la corrección política y de la uniformación ideológica mundial. Tanto en España como en el resto del mundo, las poderosas corporaciones bancarias participan de los grandes medios de comunicación. Sus intereses no son solo económicos, también los hay políticos e ideológicos. Los propietarios de los grandes medios privados forman parte esencial de eso que se denomina la élite globalista. La concentración es cada vez mayor. En nuestro país, la construcción del duopolio televisivo entre Mediaset y A3 Media ha dado lugar a que estos obtengan el 85% de toda la publicidad en televisión, muy por encima de su cuota de pantalla, y en Estados Unidos hay 5 grandes grupos privados, cuando hace 35 años eran 50. En el conjunto mundial, los 7 principales grupos de comunicación son estadounidenses, estando encabezados por Comcast, Google y Walt Disney. Por eso, aunque aparentemente los medios existentes sean muchos, las fuentes de las que emanan las informaciones están en muy pocas manos, condicionando así lo que percibimos de la realidad. El mundo digital está igualmente controlado por esos medios. Hoy, cuando la información está tan estrechamente ligada a la tecnología, Apple es la mayor empresa del mundo, mientras que Google es la tercera y Microsoft la cuarta. Solo las redes sociales representan una alternativa a la sospechosamente uniforme información oficial. A la luz de este hecho se comprende mejor el interés en controlarlas. La campaña contra las fake news, pretextada como salvaguarda de la verdad, en realidad no tiene por objeto acabar con los bulos, sino asegurar que su monopolio permanezca en manos oficiales. Don Javier Villamor, encantado de tenerla aquí para hablar de nuestros temas de los lunes, que son siempre temas que tienen que ver con estos tentáculos globalistas. En realidad, la información, en este caso de lo que estamos hablando, que está en muy pocas manos en el mundo. Sí, en el caso español, por ejemplo, tenemos a los 4 principales grupos, que es Radio Televisión Española, como bien habéis dicho ahora, A3 Media, que incluye a A3 y La Sexta, Mediaset, la 4 y la 5, y luego el conglomerado de medios catalanes. Eso supone prácticamente el 97% de la audiencia española. En el caso americano, también estabais diciendo ahora, tenemos a Comcast, 20th Century Fox, tenemos Disney, tenemos Warner Bros. Y todo eso supone el 80%. En Europa, casi 2/3 de los países están, digamos, dentro de lo que es el conglomerado de los medios, supone el 80% de la audiencia en cada país. Es decir, como bien habéis dicho también ahora, la mente, es decir, el subconsciente de las personas están manejadas por 3, 4, 5 empresas que no siempre luchan entre ellas o que tengan a veces intereses opuestos, sino que muchas veces se compenetran. ¿Por qué? Porque todas estas empresas a la vez forman parte de un entramado empresarial muy, muy complejo
que lo que hacen es dividir los intereses. Una empresa puede tener 3 o 4 inversiones en diferentes medios de comunicación y esta otra a la vez. Por lo tanto, nunca se van a machacar, aunque nos hagan pensar que realmente están batallando en la batalla de las ideas, cuando realmente lo que interesa es el poder, únicamente el poder. Hay dos grandes intereses en los medios de comunicación. De un lado, los intereses financieros, que son muy palpables además, como acabamos de decir, y de otro lado los intereses de las grandes empresas. De tal forma que si yo quiero silenciar la crítica de un medio contra mí, lo que hago es anunciarme en esa empresa. Anunciarte o quitarle la duda. Bueno, en también, el caso de Prisa tenemos dos ejemplos. El Partido Popular sí, con Soraya, que les quitó 300 millones de euros, si no me equivoco, de deuda, es decir, prácticamente les evitó la bancarrota para que dejaran de criticar al gobierno de Rajoy, y algo parecido ha hecho Ana Botín, de hecho además ayer salió en una columna muy buena de Voz Populi, de Jesús Cacho, en el que decía precisamente de cómo Ana Botín, había apoyado al gobierno de Pedro Sánchez, poniendo toda la carne en el asador con El País, con la SER, que se han convertido prácticamente en panfletos de extrema izquierda. Han perdido la calidad que al menos se le suponía antes. Ana Botín, que por cierto es una asidua al Club Bilderberg y apoyaba, o digamos que apoya al candidato globalista que es Pedro Sánchez, cuyo candidato antes era Albert Rivera, que tenía, digamos, la obligación de pactar cuando era presidente de Ciudadanos con PSOE, no lo hizo y los medios de comunicación al servicio de estos poderosos se lo comieron. Albert Rivera yo creo que vio las orejas al lobo y dijo, yo me marcho aquí, quedo como un señor y dejo el marrón a otros. Ahora Inés Arrimadas tiene que hacer esa obra de ingeniería que a ver cómo nos lo vende a los españoles para que la creamos, porque desde luego lo que ha hecho apoyando el estado de alarma es preocupante. Bueno, la construcción de esa izquierda sorosiana, pro-globalista, mundialista, Ana Patricia Botín ha jugado un cierto papel normalizando, entre otras cosas, a Podemos, con los que tiene unas relaciones bastante fluidas. Ella cada vez que sale en medios de comunicación se considera feminista, animaba a las marchas del 8M, la lucha contra el cambio climático, en fin, toda esta sarta de... Contra la brecha salarial, ¿no? Exacto, Ana Patricia Botín. Eso es, no la que hay entre ellas y sus empleados con los demás. Contra el techo de cristal, sí, todo eso sí, que nos dicen, y es una de las máximas dirigentes de posiblemente uno de los bancos más importantes del mundo. Sí. Banco que, por cierto, entre otras cosas, también trafica con armas. Pero eso no lo cuenta a la hora de vender ideas progresistas, ¿no? Bueno, el mundo de la comunicación en general, las grandes corporaciones, son las que promueven de una manera más eficaz, de cara a la gente, a la convicción, a convencer a la gente, la causa del globalismo. Sí, además lo estaba pensando el otro día, qué curioso cómo ha cambiado el modelo de familia o el modelo de roles de hombre y mujer desde hace los últimos 80 años, pongamos, ¿no? Acaba la Segunda Guerra Mundial y nos ponen el rol de hombre macho trabajador, mujer con hijos, porque había que reconstruir la sociedad, había que fomentar el desarrollo empresarial, y ahora, una vez que las sociedades ya hemos sido, o digamos nos construimos demasiado fuerte, ahora lo que nos venden es lo contrario, porque precisamente el interés es, digamos, de alguna manera destruirnos entre nosotros y poder tener el control total. Ahora nos venden ideología de género, aborto, eutanasia, es decir, todo lo contrario a lo necesario para crear una sociedad fuerte y con futuro. Sí, verdaderamente, si quieres saber cuál es el estado de una sociedad y cuáles son sus valores, en fin, todas esas cosas, lo mejor es ir a la publicidad, sin duda ninguna. Es lo que mejor, es creadora de la realidad, pero a la de reflejo de ella. Teníamos la serie de Mad Men, que igual muchos la conocéis, precisamente un publicista años 50, sí, el típico macho, sexy, todas las encantadas con ella. Que fumaba, además. Fumaba, bebía, bueno, todo lo que ahora, si quieres saber cuál es el malo de una película... Exacto. Mira a ver dónde sale el humo. Pero es curioso que la gente no hace esas asociaciones, no se da cuenta, no se fija en cómo esos roles se han ido postergando, se han ido incluso enfrentando con el paso de los años en función de los intereses de la élite, que siempre es al fin y al cabo lo que hay que fijarse. Bueno, el sector bancario, como hemos dicho, participa de manera muy activa y muy importante en el negocio de la comunicación, lógicamente es básico, y algunas entidades como JP Morgan, por ejemplo, Deutsche Bank, de forma muy señalada, Invesco, etcétera, que tienen una enorme participación en los medios de comunicación, hasta el punto de que se puede decir, sin exagerar, que los controlan. Sí, como te he dicho, el ejemplo español es Ana Botín. También se decía ya con Zapatero, ¿no?, que aquí no gobierna nadie sin el permiso del Banco Santander, de Botín de antes. Sí, sí. Aunque Ana Botín intenta hacer lo mismo, quizás sea diferente. Pero también es curioso ver a nivel internacional las dos luchas de poder, ¿no? Yo siempre hablo de globalistas y patriotas, aquí también lo hablamos la otra vez, y hay que entender que también esta gente forma parte de ese proyecto, ¿no? Si tenemos a los globalistas financieros, que son los que dominan o han dominado históricamente el mundo de las finanzas, por lo tanto tenían acceso a nivel político, es decir, compraban a los políticos, y luego hemos visto como en los últimos años, en el vídeo que habéis puesto al principio se veía bien, cómo las empresas tecnológicas les han comido terreno, que son las que les podemos llamar las techis, ¿no?, las que ahora trabajan con el Big Data. Ahora bien, si vemos, por ejemplo, desde 2016, desde la derrota
de Hillary Clinton, ambos se enfrentaron, o digamos ha habido ciertas rencillas. El caso, por ejemplo, para que el público lo entienda, es Soros como manejando precisamente las redes políticas en la Unión Europea consiguió que presionaran a Facebook y Google para que pagaran impuestos que tradicionalmente no pagaban. Esto, que parece que nos lo vendieron como Europa lucha por los derechos del consumidor, realmente no, realmente es una batalla debajo o detrás de los telones que muchas veces no entendemos, ¿no? Porque precisamente uno tiene el poder político-financiero, pero los otros tienen el poder del futuro, que es el poder de los datos, de la tecnología, de la robotización y al fin y al cabo el transhumanismo, que es al que vamos. Bueno, la prensa a su vez es plenamente consciente del proyecto al que sirve. Es decir, que no es que están siendo utilizados de una manera, pues, no sé, en la sombra. Hay una declaración que suelo citar con frecuencia, que es la de Rockefeller, David Rockefeller, en 1992, cuando agradeció públicamente en rueda de prensa a la prensa allí presente por el silencio que habían mantenido, no porque hubieran cubierto ese año ningún evento de una manera particularmente especial o brillante, sino por el silencio que habían mantenido durante décadas acerca de las reuniones, de las deliberaciones y de los resultados del Club Bilderberg. Es que esto no se entiende si no sabemos que precisamente a estas reuniones acuden los principales medios de comunicación, los principales responsables de esos medios de comunicación, que dicen, oiga, vamos a ir por aquí, usted me va a tener que vender esta idea, va a tener que inculcar esto para que la gente acepte o no esto. Por ejemplo, tenemos que ir a guerra a Irak, pues usted me vende que hay armas de destrucción masiva. Que me quiero ir de Vietnam, pues ahora usted me vende que estos son muy malos y que etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, en el caso de los medios de comunicación, se vio precisamente el riesgo de una información libre dentro de un sistema acotado, pero una información mucho más libre que fue el punto de inflexión fue la guerra de Vietnam. A raíz de ahí ya se dieron cuenta que no podía haber soldados en las guerras informando libremente, de cómo había que controlarlos. El problema también quizá para muchos periodistas, como es mi caso, es que quizá otros no se den cuenta de que realmente están siendo manipulados. Porque cuando sales de la carrera muchas veces nos dicen que vamos a ser el vocero de la libertad, que vamos a iluminar la sociedad con la verdad, etcétera, etcétera, pero la realidad es otra. Y no digo que sea malo, pero simplemente ser consecuente, que la gente sepa en dónde está trabajando, en dónde está, y desde luego no creerse que muchos periodistas yo creo que son, de alguna manera, son muy activistas en el sentido moral de la palabra, ¿no? Sí. Bueno, es aquello que se atribuye a Randall Hearst, ¿no? Cuando su corresponsal desde Cuba le dice, pero aquí no hay ninguna guerra, y Hearst le contesta, usted ponga las fotos que yo pongo la guerra, ¿no? Es decir, al final se crea una realidad, es capaz de recrearse la realidad a partir de los intereses, de los grandes intereses, en este caso de la prensa. Dicen que la prensa es el cuarto poder, pero yo creo que no es que sea el cuarto, es que está por encima de todos. Yo también. Porque una prensa verdaderamente poderosa puede tumbar gobiernos, y lo estamos viendo, y lo vamos a ver seguramente, porque ahora de repente todos los que estaban apoyando a Sánchez han dado un paso para atrás. Pueden tumbar gobiernos, incluso pueden apuntalar gobiernos que merecerían un fin bastante menos como dijo glorioso. Kissinger, y con perdón de esto, no puede ser un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Los medios más poderosos controlan también el mundo digital. Y ahí tenemos los casos de Apple, de Google, de Microsoft, que son las 3 o 4 primeras empresas del mundo. Y eso, digamos que nos muestra la importancia actual del mundo digital para los medios. Los medios tradicionales, precisamente a raíz de este auge de las nuevas tecnologías, vieron que estaban sufriendo, vieron que ya no llegaban a más gente y necesitaban de esas plataformas. Ahora bien, Google, entre otras cosas, o Facebook, se han convertido casi en diarios propios. De hecho, vemos cómo Google extorsionaba a medios españoles, cuando hubo esa batalla por el canon digital, diciendo, bueno, si yo me voy, arreglaos ahora con vuestras audiencias, porque resulta que las principales vías de entrada a esos medios de comunicación ya no son los portales mismos, sino que son las redes sociales. Es decir, entran más visitas a medios de comunicación como El País, El Mundo, etcétera, a través de Twitter, que a través de la misma página web de estos medios de comunicación. Por lo tanto, yo creo que es un poco como una simbiosis. Unos se necesitan a otros. Facebook, en este caso, quiere convertirse, o digamos una de las pretensiones de Zuckerberg, era convertirse en un medio en sí mismo. Por eso el tema de los posts, de cómo tiene montado. Pero bueno, no ha fructificado como deseaba. Ahora quiere apostar por el tema de las criptomonedas, precisamente para quitar ese poder a los financistas que estaba hablando antes, y es una lucha de titanes. Vamos a ver qué ocurre en los próximos años. Interesante tema el de las criptomonedas también de cara al control de la población. Pero bueno, no puede asombrar la unanimidad de los medios de prensa, visto lo visto, acerca de temas como Putin, Trump, el Brexit, por ejemplo, en sentido contrario, ¿no? Por oposición a ellos, o a la inversa en cuanto al apoyo, por ejemplo, al Papa Francisco, ¿no? Hay una unanimidad que no puede por menos de ser sospechosa.
Sí, como decía antes, en la batalla esta contra los patriotas por parte de los globalistas se vio cómo pusieron toda la carne en el asador contra Donald Trump, porque representaba precisamente la mayor amenaza contra ese poder. Un presidente ahora mismo que es capaz de reírse de los medios de comunicación, antaños casi intocables, sí, ¿no? sí. Como el rey desnudo, pues vieron que estaban flaqueando, y no solo eso, vemos que precisamente a raíz, sobre todo, de esta crisis del coronavirus, han perdido ya la poca credibilidad que les quedaba, porque se han visto como mamporreros ideológicos del gobierno de turno y ya la gente no les cree. El otro día, en una encuesta, el mes pasado, en el ABC, el 49% de la población creía que esto del coronavirus era una conspiración, es decir, que había algo más allá de lo que nos estaban contando. El 19% dudaba y el resto se lo creía a rajatabla. Entonces vemos que, yo pensando que estábamos en mucha peor situación de lo que estábamos, resulta que hay un 70% de la población española que duda de los medios de comunicación. Y yo creo que eso es sano, porque al menos significa que piensan, que es lo importante, tener mentalidad crítica, como te decía el lunes pasado. Que tiene un espíritu crítico. Por lo menos podemos concluir que hay una apariencia, digamos, de pluralidad en las informaciones, pero en realidad el mensaje de fondo es prácticamente siempre el mismo en los grandes medios de comunicación, a nivel global, a nivel occidental, europeo. Quiero decir, no es solamente el caso de España. Hay que tener en cuenta dónde estamos. Estamos en la esfera occidental, esfera OTAN, y bueno, pues de alguna manera dependemos de Estados Unidos y sus intereses. Estas principales empresas que habéis mostrado al principio son todas estadounidenses. Empresas como, por ejemplo, Google tiene el poder económico de casi un tercio de los países más pobres del mundo. Estamos hablando que el poder es total, absoluto. Entonces, obviamente, tiene unos intereses. Luego tenemos medios orientales, medios africanos, pero bueno, al fin y al cabo, el que domina el mundo, que es en este caso son Estados Unidos, es el que domina nuestras mentes, domina nuestra sugestión, domina nuestros sueños, tiene Hollywood, en fin, es ese soft power que todavía, por mucho que intente China ser rival, es prácticamente imposible. China puede ser rival a nivel tecnológico dentro de unos años, pero no a nivel de soft power, que es el de crear realidades en la mente de las personas, que a través de institutos, proyectos de la CIA, eso podemos hablar otro día si quieres, de control mental, de cómo crear personalidades a través de medios de comunicación, y mucho lo vemos, tema de feminismo, todo esto, son productos de laboratorio. Pues no tenga ninguna duda de que hablaremos de eso y pronto, con su ayuda, si usted lo estima oportuno. Encantado. Muchísimas gracias, don Javier. A usted, Fernando. Un saludo. Vamos con Alba y las fake news. Yo creo que un gobernante responsable pues tiene que estar pensando en cómo mejorar las cosas y no cómo empeorarlas. Yo creo que insistir en abrir los centros de atención primaria para articular un sistema preventivo, garantizar los recursos necesarios en caso de un hipotético rebrote, es mucho más eficaz desde el punto de vista sanitario, más comprometido con la salud y la vida de las personas que convocar a manifestaciones en la calle sin ninguna distancia social y con un solo propósito, no reivindicar ni protestar, sino tratar de derrocar a un gobierno. Me parece que eso es realmente lo político y eso hay que articularlo con todo lo demás. Esa es la politización de esta situación en la que nos enfrentamos todos sin haberlo deseado nunca. Sí, señor, eso es lealtad y arrimar el hombro con el Gobierno de Madrid. Alba. Eso parece, Fernando. Muy buenas noches. Hemos escuchado estas declaraciones del ministro de Transportes esta misma mañana en el ente público y dice exactamente que Isabel Díaz Ayuso está convocando a estas manifestaciones para que vayan en contra del gobierno de España, pero lo cierto es que estas manifestaciones, estas caceroladas, son simplemente espontáneas. Surgieron la semana pasada en esa calle céntrica madrileña de Núñez de Balboa y se han ido extendiendo con el paso de los días a otras zonas de Madrid y también de toda España. Las hemos visto en Valladolid, en Oviedo, en Zaragoza e incluso en Logroño. Es decir, que el ministro José Luis Ábalos estaría mintiendo al asegurar que Isabel Díaz Ayuso está convocando estas caceroladas. Es decir, que esta revuelta de las cacerolas es simplemente un acto espontáneo que ha salido de los ciudadanos y esa crítica ante la gestión que está realizando el gobierno de Pedro Sánchez en medio de esta pandemia. No están convocadas ni por Isabel Díaz Ayuso ni por ningún otro partido político, sino que, como decimos, salen de la propia ciudadanía. Fernando. Bueno, pues la verdad es que para no creer en conspiraciones, el señor Ábalos nos quiere hacer creer que la señora Ayuso va por detrás con los vecinos de Núñez de Balboa a pincharlos para que salgan a la calle. En fin, señor Ábalos, no cuela. Muchísimas gracias, Alba, por esta brillante sección. Y vamos ahora con la frase del día.
Si algo significa la libertad, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. George Orwell. Muy buenas noches.